El viento amargo golpeó a Lady Sarah Winters como el filo del hacha de un verdugo, mientras avanzaba tambaleándose por el sendero congelado, alejándose de la fortaleza ancestral de su esposo. Desterrada y abandonada en lo más profundo del invierno, aferraba las manos de sus hijos con dedos tan entumecidos que apenas podía sentirlos. El pequeño rostro de Emma, de 7 años, estaba fantasmalmente pálido bajo su capucha de lana, sus labios tornados en un alarmante tono azulado. James, de 9 años, caminaba silenciosamente a su lado, con la mandíbula apretada contra el frío, intentando desesperadamente parecer valiente, aunque su pequeño cuerpo temblaba. Detrás de ellos, las torres de piedra del castillo Espino Negro se alzaban contra el cielo gris hierro, un lugar que Sarah una vez llamó hogar. Ahora se erguía como un monumento a la traición. El puente levadizo había sido elevado en el momento en que cruzaron. El golpe de sus cadenas, una puntuación, final a su valor a los ojos de la familia de su esposo. «Madre, tengo frío», susurró Emma, su voz apenas audible sobre el aullido del viento. Sarah acercó a la niña, envolviendo lo que quedaba de su capa alrededor de los hombros de la pequeña. «Solo un poco más, mi corazón», mintió Sarah, sin tener ningún destino en mente. Su aliento formaba nubes que el viento arrancaba. «Pronto encontraremos refugio». Lord Guillermo llevaba 3 días muerto, cuando su hermano produjo el antiguo sello familiar y proclamó que Sarah no tenía derecho a permanecer. Las provisiones de invierno escaseaban, había dicho, con voz teñida de falsa preocupación. 3. Pocas que no llevaban sangre de los Espino Negro eran 3 demasiadas. Los sirvientes habían observado en silencio, con la mirada baja, mientras Sarah suplicaba por el bien de sus hijos. James tropezó, sosteniéndose antes de caer. «Puedo llevar el bulto de Emma», ofreció, alcanzando el pequeño paquete de su hermana que contenía la miserable provisión que les habían permitido llevar. Un trozo de pan, un odre de agua, un pequeño caballero de madera que Guillermo había tallado para él. «Eres un niño valiente», dijo Sarah con la garganta oprimida por lágrimas contenidas, «pero conserva tus fuerzas. Tenemos mucho camino por recorrer». El sendero desaparecía en un denso bosquecillo de árboles esqueléticos, sus ramas desnudas, arañando el cielo. La nieve comenzó a caer, copos gordos que se posaban en las pestañas de Sarah y se derretían contra sus mejillas febriles. Pronto el suelo estaría cubierto, borrando sus huellas, borrando cualquier evidencia de que alguna vez hubieran existido. Sus desgastados zapatos de cuero ofrecían poca protección contra el frío que se filtraba desde la tierra. Cada paso era una batalla, sus faldas volviéndose más pesadas a medida que el dobladillo acumulaba nieve y se congelaba. Los rostros de los niños habían adquirido una mirada vacante y distante, que la asustaba más que cualquier queja. Cuando Emma tropezó por 3ª vez, Sarah levantó a la niña en sus brazos, aunque sus propias fuerzas flaqueaban. La pequeña se sentía imposiblemente ligera, como si el frío la hubiera vaciado. «Mira», susurró James, señalando adelante. «Humo». Sarah siguió su mirada, entrecerrando los ojos a través de la nieve que se espesaba. Allí, en la distancia, una delgada columna gris se elevaba sobre los árboles. Humo significaba fuego. Fuego significaba calor. Quizás incluso refugio. «Venid», dijo, encontrando nueva urgencia en sus cansados miembros. «Debemos alcanzarlo antes del anochecer». Mientras el pálido sol invernal comenzaba su descenso, Sarah avanzaba con dificultad, rezando para que el humo no fuera un cruel espejismo nacido de la desesperación. Detrás de ellos, la silueta del castillo Espino Negro había desaparecido, tragada por la tormenta. El humo no les había engañado. Mientras el crepúsculo descendía, Sarah guió a sus hijos hacia una pequeña y desgastada cabaña anidada entre robles antiguos. Antiguamente el pabellón de casa de algún señor menor, ahora se alzaba abandonada, con su techo de paja parcialmente derrumbado y su puerta de madera colgando torcida sobre bisagras oxidadas. «¿Es aquí donde dormiremos, madre?», preguntó Emma con voz pequeña e insegura mientras Sarah empujaba la chirriante puerta. «Sí, mi paloma,
Somos afortunados de encontrar cualquier refugio. El interior estaba oscuro y húmedo, oliendo a moho y madera podrida, pero ofrecía paredes contra el viento y un hogar que aún podría servir. James, ayúdame a recoger la leña seca que podamos encontrar. Mientras Emma se acurrucaba en la esquina envuelta en la capa de Sarah y James rebuscaban en el perímetro de la cabaña cualquier cosa que pudiera arder. El niño trabajaba en silencio, sus pequeñas manos rojas y en carne viva por el frío, mientras recogía ramitas y ramas rotas. Dentro, Sarah se arrodilló ante el hogar, con manos temblorosas, mientras disponía el escaso combustible. Su pedernal golpeó 1, 2, 3 veces antes de que la chispa prendiera. Una pequeña llama titiló, frágil como la esperanza misma. Se inclinó, soplando suavemente, hasta que se fortaleció, proyectando sombras danzantes a través de las paredes de la cabaña. «Venid a calentaros», llamó a los niños, que se acurrucaron cerca del fuego creciente. El calor era una bendición contra su piel congelada, pero Sarah sabía que no duraría toda la noche sin más combustible. Al caer la oscuridad, James dormitaba junto a Emma, sus cabezas descansando juntas como pájaros anidados. Sarah se levantó para buscar en el interior de la cabaña cualquier otra cosa que pudiera arder. Sus dedos recorrieron las ásperas paredes, encontrando un pequeño postigo que cubría lo que alguna vez debió ser una ventana. Cuando se dispuso a abrirlo, un sonido exterior la detuvo, el suave crujido de la nieve bajo un pie cauteloso. Sarah se quedó inmóvil, su corazón retumbando en su pecho. Alguien estaba rodeando la cabaña. Presionó su espalda contra la pared, sus ojos moviéndose rápidamente hacia sus hijos dormidos, luego hacia la puerta que había asegurado con una tabla podrida. El fuego crepitaba, de repente pareciendo más peligro que consuelo, un faro anunciando su presencia a lo que fuera que acechaba en la oscuridad. Otro sonido llegó, más cerca ahora. No el aleatorio susurro del viento entre los árboles, sino un movimiento deliberado, cuidadoso y medido. Sarah se arrastró hasta la ventana, con la respiración superficial. Levantó el borde del postigo lo justo para mirar por la rendija, esforzándose por ver en la noche. Una sombra se movió contra el claro cubierto de nieve, alta, de hombros anchos, inhumana en su quietud. Luego giró, y en el tenue resplandor que se derramaba desde la cabaña, ella vislumbró un rostro diferente a cualquiera que hubiera visto antes. Pómulos altos, ojos oscuros que reflejaban la luz del fuego, marcas intrincadas sobre piel oscurecida por el sol. La figura permaneció inmóvil, observando la cabaña, observándola a ella. Sarah dejó caer el postigo, presionando una mano contra su boca para ahogar su jadeo. Sus hijos seguían durmiendo, inconscientes, mientras afuera el extraño continuaba su vigilia silenciosa. Sarah no durmió. Mantuvo vigilia junto al fuego agonizante, con la pata rota de una silla aferrada en sus manos temblorosas, mientras miraba fijamente la puerta. El aullido del viento había amainado, dejando un silencio inquietante interrumpido solo por la suave respiración de sus hijos y el ocasional crujido de las brasas. Cada sombra parecía moverse, cada susurro de la noche portaba amenazas. El amanecer llegó con una luz pálida y reluctante que se filtraba por las grietas de las paredes. El fuego se había reducido a débiles brasas y el frío había vuelto a infiltrarse en la cabaña. Emma se agitó primero, su pequeño rostro contraído por el hambre. «Tengo mucha hambre, madre», susurró, como si temiera que la misma confesión pudiera invocar más desgracias. «Lo sé, mi pequeña», respondió Sarah, apartando el cabello enmarañado del rostro de la niña. «Encontraremos algo pronto». James se incorporó, alerta como un zorro joven. «Hay alguien afuera», dijo, su voz firme a pesar del miedo en sus ojos. Antes de que Sarah pudiera responder, la puerta crujió al abrirse. Ella saltó a sus pies, arma improvisada en alto, empujando a sus hijos detrás de sus faldas. El extraño llenó el umbral, más alto que cualquier hombre que Sarah hubiera visto jamás. Su cabello oscuro colgaba en largas trenzas adornadas con símbolos desconocidos.
Sus vestimentas no eran las de ningún señor o campesino del reino, sino confeccionadas con cuero y pieles marcadas con símbolos que ella no reconocía. En su rostro había marcas de ocre rojo, acentuando rasgos tanto fieros como serenos. Sus miradas se encontraron. Los ojos de él eran oscuros como la medianoche, indescifrables. Durante lo que pareció una eternidad, ninguno se movió. Entonces, lenta y deliberadamente, él colocó un bulto en el suelo entre ellos. Sin una palabra retrocedió un paso, su mirada nunca abandonando el rostro de Sara. No amenazante, sino vigilante, midiendo su respuesta. Sara no bajó su arma. «¿Qué quieres?», exigió, su voz apenas ocultando su terror. El extraño no dio respuesta. Simplemente miró el bulto, luego a ella. Con un leve asentimiento se retiró, cerrando la puerta tras él. El silencio descendió una vez más. Emma se acercó sigilosamente, la curiosidad superando al miedo. «No», siseó Sara, reteniéndola. «Podría ser una trampa». «Pero madre», susurró James, «¿y si es comida?». La palabra quedó suspendida en el aire. Comida. Lo único que desesperadamente necesitaban, lo que Sara no tenía medios para proporcionar. Con cautela, manteniendo a sus hijos detrás, Sara se acercó al bulto. Con la pata de la silla aún aferrada en una mano, usó la otra para desplegar la tela áspera. Dentro había tiras de carne seca, bayas conservadas en grasa y raíces que no reconocía. La visión de la comida hizo que su estómago se contrajera dolorosamente, pero dudó, el orgullo y la sospecha batallando con la necesidad desesperada. A través de la ventana podía ver al extraño observando desde la distancia un centinela, silencioso contra el cielo matutino. El viento regresó con la caída de la noche, ya no una mera presencia, sino una furia viviente que sacudía la estructura de la cabaña como una bestia intentando abrirse paso hacia el interior. La nieve golpeaba horizontalmente contra las paredes, encontrando cada grieta y resquicio. El pequeño fuego que Sara había logrado construir con lo último de su leña estaba cediendo ante el frío creciente. Emma y James permanecían acurrucados juntos bajo la capa de Sara, sus estómagos ya no vacíos gracias a la ofrenda del extraño. Sara los había observado comer con una mezcla de alivio y vergüenza. Alivio porque el hambre se mantenía momentáneamente a raya. Vergüenza porque no podía proveer para ellos por sí misma. «El fuego se está apagando», observó James en voz baja, su aliento visible en el aire helado. Sara apretó los labios. Sin más leña, la noche los reclamaría tan seguramente como la espada de un caballero. No tuvo más remedio que expresar lo que todos sabían. «Tendremos que romper más partes de la cabaña». Antes de que pudiera levantarse, la puerta se estremeció ante un nuevo asalto, no del viento, sino de algo más deliberado. Sara se tensó, alcanzando su arma improvisada. La puerta se abrió. La nieve arremolinaba alrededor de la alta figura del extraño, ahora cargando una brazada de leña. Sin esperar invitación, cruzó hasta el hogar y se arrodilló, disponiendo los troncos con eficiencia experimentada. Las llamas cobraron vida bajo su cuidado, proyectando su sombra grande contra la pared. «Gracias», dijo Emma de repente, su pequeña voz sorprendentemente clara. El extraño se detuvo, mirando a la niña, con una expresión que suavizaba sus rasgos severos. Asintió una vez, reconocimiento sin palabras. Sara observaba con inquietud y gratitud batallando en su interior. Cuando terminó con el fuego, él produjo otro bulto, más comida, y un odre que chapoteaba con promesa. «¿Por qué nos estás ayudando?», preguntó finalmente Sara, su voz apenas audible sobre la tormenta. El extraño la miró, sus ojos oscuros reflejando la luz del fuego. «Nadie sobrevive solo», dijo, sus palabras acentuadas pero claras. «No en invierno». Una verdad, simple, expresada llanamente. Sara se encontró incapaz de discutir con su sabiduría, incluso mientras el orgullo y la sospecha aún se enroscaban dentro de ella. Emma se movió entonces, cruzando el espacio entre ellos para pararse frente al extraño. «Soy Emma», dijo, ofreciendo su nombre como un regalo.
Este es James y esa es nuestra madre, Lady Sarah. Nakohe, respondió él tocando su pecho. Sarah vio la manera gentil en que sus ojos se posaban sobre su hija, vio la distancia cuidadosa que mantenía, a pesar del acercamiento sin miedo de Emma. En ese momento, algo cambió dentro de ella. No, confianza. Aún no, pero quizás la posibilidad de ello. Afuera, la tormenta continuaba enfurecida, uniéndolos en este frágil refugio, lo quisiera Sarah o no. La mañana amaneció con una claridad inesperada, habiéndose agotado la tormenta durante la noche. La luz del sol brillaba sobre las ramas cargadas de nieve, creando un mundo de blanco brillante y sombras. Sarah se encontraba en el umbral de la cabaña, observando mientras Nakohe guiaba a James hacia el claro, su corazón oprimido por el dolor familiar del temor maternal. «Debería ir con ellos», murmuró, aunque Emma aún dormía dentro. No había querido permitir esto. Su hijo aventurándose en el bosque, con un extraño cuyas costumbres eran foráneas y cuyas intenciones permanecían inciertas. Sin embargo, cuando James había suplicado, sus ojos iluminados con un entusiasmo infantil que no había visto desde antes de la muerte de William, se encontró incapaz de negarse. Desde su posición, observó cómo Nakohe se agachaba junto a un conjunto de delicadas impresiones en la nieve. Habló suavemente a James, señalando las marcas, luego la dirección que seguían. James asintió, su pequeña figura tensa de concentración. Sarah se abrazó a sí misma, no enteramente por el frío. Este hombre estaba enseñando a su hijo lo que William debería haberle enseñado: cómo leer el lenguaje secreto del bosque, cómo proveer, cómo sobrevivir. Cada lección era un recordatorio de todo lo que su niño había perdido, de todo lo que ella no podía darle. Nakohe se movía con la tranquila seguridad de alguien nacido en la naturaleza salvaje. Mostró a James cómo colocar un lazo simple, sus grandes manos guiando las más pequeñas del niño con una gentileza inesperada. Cuando James tropezaba, Nakohe simplemente ajustaba su agarre y asentía en señal de ánimo. Siguieron un rastro, invisible para los ojos de Sarah, adentrándose más en los árboles. Ella se alejó de la cabaña, atraída por la preocupación pero fascinada por la conversación silenciosa entre el hombre y el niño. Un diálogo de gestos, asentimientos y escasas palabras que trascendía sus diferentes lenguas. Cuando James identificó exitosamente algún rastro que complació a Nakohe, la mano del guerrero descansó brevemente sobre el hombro del niño. El orgullo que enderezó la columna de James era visible incluso a distancia. «Es un aprendiz rápido», dijo Nakohe más tarde, cuando regresaron con 2 conejos para la olla. «Un espíritu fuerte». James resplandecía, irguiéndose más alto mientras presentaba a su madre lo que habían cazado. «Nakohe dice que tengo buenos ojos», le contó, su voz vibrante con un nuevo propósito. «Mañana me mostrará cómo encontrar agua bajo el hielo». Sarah tomó los conejos, sus dedos rozando los de su hijo. Ya no parecía el niño asustado que había huido del castillo Espino Negro apenas días atrás. En su rostro, ella vio un destello del hombre en que podría convertirse si sobrevivían a este invierno. «Gracias», le dijo a Nakohe, las palabras aún difíciles pero sinceras. Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella, comprendiendo más de lo que había expresado. El fuego ardía bajo en el hogar, proyectando largas sombras a través de las ásperas paredes de la cabaña. Emma y James yacían acurrucados juntos bajo las pieles que Nakohe había traído, su respiración profunda y acompasada en el sueño. Sarah se sentaba cerca de las llamas, trabajando con una aguja de hueso sobre un desgarro en la túnica de James, sus dedos rígidos por el frío a pesar del calor del fuego. Frente a ella, Nakohe estaba sentado con las piernas cruzadas, afilando su cuchillo con movimientos suaves y rítmicos de piedra contra acero. El silencio entre ellos se había vuelto menos tenso con cada día que pasaba, pero esta noche se sentía diferente, cargado de preguntas no expresadas. «Tu hijo tiene valor», dijo finalmente Nakohe, su voz lo suficientemente suave como para no perturbar a los niños,
Protege bien a su hermana. Intenta ser el hombre de nuestra familia ahora, respondió Sara, su garganta estrechándose. Desde que su padre no terminó. La herida de la muerte de William aún sangraba cuando se tocaba, incluso en palabras. Las manos de Nakoje se detuvieron. La muerte llega a todos, dijo, pero perder al compañero en invierno, sus ojos, cuando se encontraron con los de ella, contenían una comprensión que iba más allá de la mera simpatía. Esto es algo duro. Tus palabras suenan como si vinieran del conocimiento, se aventuró Sara, sorprendida por su propia audacia. Él permaneció en silencio tanto tiempo que pensó que no respondería. Luego, mi esposa, mi hijo. Su mano se movió hacia una pequeña bolsa de cuero en su cuello. La fiebre se los llevó hace 3 inviernos. La aguja de Sara se detuvo a mitad de puntada. Lo siento, susurró, las palabras inadecuadas ante tal pérdida. Como yo por tu esposo. Nakoje dejó su cuchillo a un lado. Tus hijos tienen tu fortaleza. Esto es bueno. No tengo fortaleza, confesó Sara, la admisión más fácil a la luz del fuego de lo que habría sido durante el día. Les fallé. No pude protegerlos de ser expulsados por los parientes de William. Sin embargo, caminas por la nieve cargando a tu hija. Te enfrentas a un extraño con un palo roto para defender a tu hijo. Su boca se curvó ligeramente, no del todo una sonrisa. Esto no es fracaso, el tranquilo reconocimiento de su lucha, viniendo de este hombre que había conocido su propio dolor, aflojó algo estrechamente atado dentro del pecho de Sara. Lágrimas que no se había permitido derramar ardían detrás de sus ojos. ¿Qué será de nosotros?, preguntó, la cuestión que la había perseguido desde que fueron obligados a abandonar el castillo Espino Negro. La mirada de Nakoje volvió al fuego. Mañana llegará, dijo simplemente, y lo enfrentaremos. Una pequeña palabra que lo cambiaba todo. El amanecer llegó con una revelación inquietante. Sus provisiones estaban casi agotadas. Sara examinó lo que quedaba de carne seca y raíces marchitas, calculando cuánto podrían durar. 2 días, quizás 3 si racionaban cuidadosamente. La cabaña había servido como refugio, pero no podría mantenerlos durante el invierno. Nakoje observó su silencioso inventario, su expresión grave. El bosque se vuelve estéril aquí, dijo. Los animales se mueven a valles protegidos. Sara encontró su mirada, comprendiendo el mensaje implícito. No podemos quedarnos. Mi gente inverna en los valles protegidos más allá de la cresta, continuó Nakoje, señalando hacia la montaña que se elevaba sobre los árboles. Hay comida, refugio, seguridad. La oferta quedó suspendida entre ellos, inevitable como el frío mordiente. Sara miró a sus hijos, las mejillas hundidas de Emma, los ojos cansados pero determinados de James. El orgullo no significaba nada frente a su supervivencia. ¿Cuánto falta?, preguntó, la decisión ya tomada. 2 días de viaje, camino difícil. Al mediodía, habían abandonado la cabaña, sus escasas posesiones envueltas en pieles. El sendero ascendía pronunciadamente, serpenteando entre imponentes pinos cargados de nieve. El viento cortaba a través de sus ropas, transportando cristales de hielo que picaban la piel expuesta. Emma viajaba sobre la espalda de Nakoje, sus pequeños brazos aferrados alrededor de su cuello, mientras James caminaba junto a Sara, imitando las cuidadosas pisadas del guerrero. El camino se estrechó mientras ascendían, en lugares apenas más ancho que los hombros de un hombre, con caídas escarpadas a un lado que mareaban a Sara. Fijó sus ojos en la ancha espalda de Nakoje, concentrándose en cada paso, en lugar del precipicio a su lado. Permanezcan cerca de la montaña, instruyó Nakoje mientras navegaban por un tramo particularmente traicionero. La montaña da vida, la caída da muerte. Cuando Emma gimió por el frío, él se detuvo para envolverla más firmemente en su piel exterior. La ternura en este simple gesto fortaleció la determinación de Sara. Este hombre que había perdido a su propio hijo aún encontraba bondad para los suyos. Las sombras se alargaron a través del sendero. Al fallar la luz del día, Nakoje
los condujo a un saliente protegido donde el viento no podía alcanzarlos. Se acurrucaron juntos bajo pieles compartidas, la cercanía de sus cuerpos el único calor en aquel lugar desolado. «¿Llegaremos a tu asentamiento mañana?», preguntó Sara, su voz delgada por el agotamiento. «Si el clima se mantiene», respondió Nakoje. «La subida más difícil llega al amanecer». En la oscuridad, Emma se acurrucó contra el costado de Sara, mientras James se apretaba cerca de Nakoje, atraído por la presencia firme del guerrero. El niño no se había quejado ni una vez, aunque Sara lo había visto tropezar de fatiga. «Duerman», dijo Nakoje suavemente. «Yo vigilaré». A pesar de sus intenciones de permanecer alerta, Sara sintió que la conciencia se le escapaba, rindiéndose al agotamiento y a la frágil confianza que había crecido entre ellos. El sendero montañoso descendía bruscamente, llevándolos a un valle fluvial donde la niebla se aferraba a la superficie del agua. Sara contuvo la respiración ante la visión frente a ellos, una amplia extensión de agua, su centro aún fluyendo oscuro y traicionero, mientras sus bordes llevaban una engañosa máscara de hielo. «Debemos cruzar aquí», dijo Nakoje, su voz grave mientras examinaba el obstáculo. «No hay otro camino». Sara apretó con más fuerza la mano de Emma. «No está suficientemente congelado. Partes soportarán. Seguimos con cuidado». Entregó Emma a Sara. Luego pisó el hielo más cercano a la orilla, probando su resistencia. Crujió, pero aguantó. «Yo voy primero. Ustedes siguen exactamente donde yo pise». Sara asintió, la garganta contraída por el miedo mientras observaba a Nakoje moverse cautelosamente sobre el hielo, cada pisada deliberada, deteniéndose ocasionalmente para escuchar la voz del río bajo ellos. «Ahora», llamó desde 20 pasos adelante, «pisen solo donde mis pies han estado». Sara instó a Emma a avanzar, luego a James. «Permanezcan cerca», susurró. El hielo gimió bajo su peso combinado. Cada paso traía un nuevo sonido, un crujido, un estallido, el suave siseo del agua lamiendo los bordes congelados. A mitad de camino, se detuvieron cuando Nakoje levantó su mano en señal de advertencia. La corriente fluía más rápida aquí, el hielo era más delgado. «Uno a la vez», instruyó. «El niño primero». James avanzó, su pequeño rostro fijo en determinación. Sara contuvo la respiración mientras él colocaba cada pie con exagerado cuidado, siguiendo el camino de Nakoje. El crujido llegó sin aviso. Un fuerte estallido como una rama rompiéndose bajo demasiada nieve. En el latido antes del horror, Sara vio los ojos de James ensancharse en sorpresa. Luego desapareció, tragado por agua negra. Emma gritó. Sara se abalanzó hacia adelante, pero Nakoje ya se estaba moviendo, dejándose caer sobre su estómago para distribuir su peso, arrastrándose rápidamente hacia el agujero dentado donde James había desaparecido. El tiempo se estiró y comprimió. Sara vio a Nakoje sumergir su brazo en la helada corriente, su rostro contorsionado por el esfuerzo. Luego, imposiblemente, James estaba siendo sacado del agua, jadeando y ahogándose, su pequeño cuerpo convulsionando de frío. «Tómalo», ordenó Nakoje, empujando al niño hacia la orilla lejana donde el hielo era más grueso. Sara y Emma siguieron, alcanzando terreno sólido mientras Nakoje arrastraba a James a la seguridad. Los labios del niño estaban azules, su ropa ya endureciéndose con hielo. «Necesita calor ahora», dijo Nakoje, quitando las prendas congeladas de James y envolviéndolo en su propio manto de pieles. Levantó al tembloroso niño contra su pecho, compartiendo calor corporal. Sara observaba, su corazón fracturándose con emociones contradictorias. Profunda gratitud colisionando con la cruda vulnerabilidad de la dependencia. Sin este hombre su hijo estaría muerto. Sin embargo, deber tal deuda la dejaba a la deriva, en un territorio tan traicionero como el río mismo. «Gracias», susurró, las palabras completamente inadecuadas. Los ojos de Nakoje encontraron los suyos sobre la forma temblorosa de James. «Sobrevivimos juntos», dijo simplemente. «O no sobrevivimos». El asentamiento invernal de Nakoje emergió del valle como una visión de otro mundo.
Viviendas de pieles y madera se acurrucaban contra el abrazo protector de la montaña, con humo elevándose desde fogatas centrales hacia el aire nítido. Niños de ojos oscuros y piel cobriza pausaron sus juegos cuando los extraños se acercaron, sus miradas curiosas como preludio a la recepción que les aguardaba. Sarah apretó con más fuerza la mano de Emma mientras entraban al campamento, consciente de cuán extraños aparentaban, su piel pálida, sus vestimentas cristianas ahora harapientas y sucias por el viaje. James caminaba cerca de Nakoje, su reciente roce con la muerte habiendo cimentado su apego al guerrero. Un murmullo se extendió entre la gente reunida. Una anciana dio un paso adelante, su rostro un mapa de profundas líneas grabadas por el clima y el tiempo. Sus ojos, afilados como pedernal, evaluaron a Sarah con desconfianza indisimulada. Habló palabras rápidas a Nakoje, su tono cuestionador, quizás acusatorio. Nakoje respondió con calma, gesticulando hacia James, que aún llevaba su manto de pieles. La expresión de la anciana se suavizó levemente ante la visión de los niños, aunque su mirada se endureció nuevamente cuando regresó a Sarah. Nitala dice que pueden quedarse hasta que el niño esté fuerte otra vez, tradujo Nakoje, la implicación clara. Su bienvenida era condicional, temporal. Fueron conducidos a la vivienda de Nakoje, una estructura circular más grande que algunas otras. Dentro, pieles cubrían el suelo y un pequeño fuego ardía en un hoyo central. El espacio era austero, pero ofrecía bendito calor después de su arduo viaje. Conforme pasaban los días, Sarah observó el ritmo del asentamiento con cautelosa fascinación. Las mujeres trabajaban pieles y preparaban alimentos, sus movimientos practicados y eficientes. Los hombres regresaban de cazar, trayendo presas que sustentaban a la tribu durante el dominio invernal. Ella intentó hacerse útil, ofreciéndose para ayudar con tareas, pero a menudo era recibida con hombros fríos o miradas despectivas. No todos eran hostiles. Una mujer más joven llamada Keona mostró a Sarah cómo preparar raíces desconocidas para ella, sonriendo ante sus torpes intentos. Un anciano con un ojo ciego ofreció a James un pequeño lobo tallado, alborotando el cabello del niño con dedos callosos. Los niños se adaptaron con asombrosa facilidad. Emma pronto jugaba con niños de la tribu, aprendiendo sus palabras a través de risas y gestos. James seguía a los cazadores, absorbiendo sus habilidades, regresando a su vivienda con orgullosos relatos de lo que había aprendido. Por la noche, mientras Sarah cepillaba el cabello de Emma antes de dormir, la niña parloteaba sobre sus nuevos amigos, usando palabras que Sarah no reconocía. Algo se retorció en su pecho, orgullo mezclado con pérdida. Sus hijos estaban encontrando un lugar aquí, mientras ella permanecía a la deriva, un pálido fantasma rondando los bordes de un mundo que no comprendía. ¿Nos odian, madre?, preguntó Emma de repente. Sarah vaciló, buscando verdad entre mentiras, reconfortantes. Temen lo que es diferente, respondió finalmente. Como todos nosotros. La ventisca descendió sin previo aviso, transformando el día en noche mientras los vientos aullaban a través del asentamiento. La nieve se acumulaba contra las paredes de piel de la morada de Nakoje, sepultándolos en blanco silencio. Los niños habían ido a unirse a los otros pequeños en la cabaña comunal, donde se compartían historias, una rara oportunidad para que Sarah y Nakoje se encontraran a solas. Sarah se sentó cerca del fuego, cosiendo un desgarro en el vestido, prestado de Emma, sus dedos moviéndose mecánicamente, mientras sus pensamientos giraban como la tormenta exterior. 2 lunas llenas habían pasado desde que llegaron. 2 lunas aprendiendo a existir en este lugar donde nada era familiar salvo los rostros de sus hijos. «Tus manos son hábiles», comentó Nakoje, rompiendo el silencio mientras trabajaba un trozo de cuero que se convertiría en una pequeña bolsa. Sarah levantó la mirada, luego la desvió, incómoda por cómo su presencia llenaba el pequeño espacio. «Mi madre me enseñó», respondió. «Decía que las manos de una mujer nunca deberían estar ociosas. ¿Y tu esposo? ¿Qué te enseñó?» La pregunta la pilló desprevenida.
El rostro de William surgió en su memoria, no como estaba en la muerte, pálido e inmóvil, sino como había sido en vida, riendo mientras hacía girar a Emma en círculo, con arrugas en las comisuras de sus ojos. Lealtad, susurró, la palabra atascándose en su garganta. Me enseñó lealtad. Nakoe dejó a un lado su trabajo, observándola con ojos que parecían ver más allá de su compostura cuidadosamente mantenida. Aún lo honras, le fallé, confesó Sara, la admisión arrancada por la intimidad de la luz del fuego y el aislamiento. No pude proteger a sus hijos de su propia familia. Como yo fallé a mi esposa e hijo, dijo Nakoe suavemente. Estaba cazando cuando la fiebre se los llevó. Demasiado lejos para regresar cuando llegó el mensaje. Las manos de Sara se detuvieron. ¿Cómo lo soportas? De la misma manera que tú. Una respiración sigue a otra. El sol se levanta. Los niños ríen. Su mirada sostuvo la de ella a través del fuego, y un día descubres que vivir ya no es una traición a los muertos. Las palabras perforaron una herida que Sara había mantenido firmemente vendada. Lágrimas que se había prohibido derramar brotaron en sus ojos. Temo, comenzó, incapaz de terminar. ¿Qué temes, Sara de Espino Negro? Que si libero su memoria, no quedará nada de mí. Nakoe se movió entonces, viniendo a sentarse junto a ella sin tocarla, pero lo suficientemente cerca para que ella pudiera sentir su calor contra el frío que había tomado residencia en sus huesos. Queda mucho de ti, dijo simplemente. Lo he visto, en tu valor, en tu fuerza, en el amor que tienes por tus hijos. La tormenta rugía afuera, pero dentro de Sara, algo largo tiempo congelado comenzaba tentativamente a descongelarse. Los primeros verdes de la primavera tocaban el valle, mientras Sara recogía hierbas cerca del borde del bosque. 3 lunas habían pasado desde la ventisca, 3 lunas de lenta sanación, de cautelosos vínculos formándose entre ella y la tribu. Emma jugaba cerca con una niña de la tribu, sus risas tendiendo puentes entre idiomas, mientras James ayudaba a Nakoe a reparar trampas más adentro en el bosque. Los jinetes aparecieron sin aviso, 5 hombres a caballo emergiendo de la línea de árboles. Sara se quedó inmóvil cuando el reconocimiento amaneció. Lord Richard, el hermano de William, los guiaba, su rostro contorsionado con el mismo frío disgusto que había mostrado al expulsarla del castillo Espino Negro. «Allí está», gritó espoleando su montura hacia adelante, «la mujer del pagano». El pánico se apoderó de la garganta de Sara. Agarró a Emma presionando a la niña detrás de sus faldas. «Corre hacia Nakoe», susurró urgentemente. «Dile que vienen cristianos». Emma huyó mientras los jinetes se acercaban, la cota de malla brillando bajo sus capas, las manos descansando sobre las empuñaduras de las espadas. Richard desmontó, con desprecio en cada línea de su rostro. «Así que los rumores son ciertos», se burló. «La viuda de William se ha convertido en la ramera de un salvaje». Sara se enderezó, aunque el miedo arañaba su interior. «¿Por qué has venido, cuñado? Dejaste claro que ya no era tu preocupación. Un cazador te vio con el pagano», respondió Richard. «Tal desgracia no puede continuar. He venido a limpiar el honor de nuestra familia y salvar tu alma, si aún conserva algún valor». Un movimiento en los árboles captó la mirada de Sara, Nakoe y James observando ocultos. El rostro del niño estaba pálido de terror, pero la expresión de Nakoe permanecía serena, evaluando. Él podría escabullirse sin ser visto, salvarse de estos hombres armados cuyo juicio ya estaba decidido. «Ven». Richard extendió su mano, su voz suavizándose con falsa preocupación. «Regresaremos a la civilización. El sacerdote te absolverá. Tus hijos no necesitan compartir tu vergüenza». La mente de Sara corría. ¿Volver a Espino Negro, donde no había sido más que una carga? ¿Donde James sería entrenado para despreciar a su propia madre? ¿Donde Emma aprendería que el valor de una mujer solo reside en su obediencia? «Mis hijos se quedan conmigo», dijo, su voz fortaleciéndose, «y yo me quedo aquí». El rostro de Richard se oscureció. «¿Con él?».
Señaló hacia los árboles donde Nakhoje ahora estaba de pie, ya sin ocultarse. ¿El salvaje que te robó? El hombre que nos salvó cuando nos echaste a morir. Sara se movió deliberadamente para pararse junto a Nakhoje, quien alimentó a mis hijos cuando les negaste el pan. Los otros jinetes se movieron inquietos, mientras cazadores tribales aparecían silenciosamente entre los árboles, flechas preparadas. La mano de Richard se movió hacia su espada. ¿Eliges a un pagano sobre los de tu propia clase? Sara sintió la presencia firme de Nakhoje a su lado. Sintió a James presionarse contra su falda, ya no asustado sino resuelto. «Elijo la vida», respondió encontrando la mirada de su cuñado sin parpadear. «Elijo la bondad. Elijo al hombre que ofreció ambas sin condición». El valle se transformaba con el suave toque de la primavera, el hielo retrocediendo ante alfombras de tierno verdor. El asentamiento se agitaba con nueva energía, mientras el dominio del invierno se aflojaba, las familias emergiendo de las moradas invernales para reparar cabañas estivales y preparar terrenos de siembra. Sara estaba de pie a la orilla del arroyo, observando sus aguas correr claras y rápidas con el deshielo de las alturas, muy parecidas a las emociones que habían fluido a través de ella desde que confrontó a Richard y sus hombres. La noticia se había esparcido sobre su elección de ponerse junto a Nakhoje, cómo había enfrentado la espada de su cuñado sin pestañear. La sospecha que había nublado muchos rostros tribales se había levantado, reemplazada por una cautelosa aceptación. La vieja Nitala le había presentado una túnica de piel de ciervo finamente trabajada, sus manos curtidas permaneciendo en los hombros de Sara en silencioso reconocimiento. «Viene un comerciante», anunció Emma, corriendo al lado de Sara, sus palabras ahora una mezcla fluida de inglés y apache. «Del asentamiento misionero. Trae noticias y bienes para comerciar». El asentamiento misionero, donde los cristianos vivían bajo la protección de una pequeña guarnición. Un lugar donde Sara y sus hijos podrían encontrar aceptación entre los de su propia clase si desearan regresar a ese mundo. El comerciante, un hombre canoso con ojos amables, confirmó lo que Sara ya había adivinado. «El padre Thomas les daría la bienvenida a usted y a los pequeños en la misión», dijo, mirando con incertidumbre a Nakhoje, que permanecía a una distancia respetuosa. Sin preguntas sobre su tiempo aquí, un camino de regreso a su antiguo mundo. Una oportunidad de reanudar la vida que una vez conoció entre personas que hablaban su idioma y adoraban a su Dios. Sara miró a sus hijos, James mostrando a un niño más joven cómo sostener un arco, el cabello de Emma adornado con cuentas tribales, sus rostros saludables y fuertes, donde una vez el hambre había tallado huecos. Luego miró a Nakhoje, que esperaba, su expresión sin revelar nada de lo que podría desear, ofreciéndole elección sin exigencia. «Agradezca al padre por su amabilidad», dijo Sara al comerciante, «pero hemos encontrado nuestro hogar». Esa tarde, mientras aparecían las primeras estrellas, Sara se sentó junto a Nakhoje fuera de su morada. Emma dormía dentro, mientras James escuchaba las historias de los ancianos alrededor del fuego del consejo. Su lugar allí ahora incuestionable. La mano de Nakhoje encontró la suya en el crepúsculo que se reunía, sus dedos entrelazándose con los de ella. «El camino por delante no siempre será fácil», dijo suavemente. Sara se apoyó contra su hombro, sintiendo el ritmo constante de su corazón. «Ningún camino que valga la pena recorrer lo es», respondió, mientras la noche los envolvía como un manto compartido, cálido con promesa.